suara jual Maulid Alexander Graham Bell. No estoy seguro por dónde empezar, o si este es el lugar correcto para contarlo, debido a que, de alguna manera, pareciera que todo fue un mal sueño, y no algo que realmente sucedió. Me lo repito a cada segundo. ¿Todo aquello pasó realmente? Todo comenzó ayer. Se suponía que sería mi primer día de trabajo. Llegué temprano al edificio. La falta de tráfico ayudó mucho. El edificio era tan elegante. Eso fue lo primero que noté cuando tuve la entrevista la semana anterior. Construido en ladrillo rojo y pequeños ladrillos blancos. El techo tenía un tono verde oscuro, como un bosque. Realmente, el edificio se destacaba del resto de los otros en Prime y Fanning en el centro de Houston. De todos modos, el trabajo no fue nada especial. Solo obtuve un puesto temporal de asistente en un bufete de abogados. Nada especial. Aunque me aseguré de vestirme lo más formal posible. Pantalón de vestir, camisa nueva, zapatos. Cuando detuve el auto, todo parecía estar bien. Estacioné en una sección recomendada por mi nuevo jefe. También recordé preparar mi almuerzo. Todo estaba perfectamente planeado. Lo siento. Estoy evitando llegar al punto. Todavía estoy tratando de convencerme a mí mismo de que no estoy perdiendo el tiempo con esto. Cuando bajé del auto, entré en el vestíbulo oscuro por la planta baja. Se suponía que debía estar allí a las 7 a.m., pero yo ingresé 30 minutos antes. Realmente necesitaba el trabajo y quería dar una buena impresión de entusiasmo y responsabilidad. Subí al ascensor lleno de nervios y emoción. Después de presionar el botón para el tercer piso, arreglé mi camisa, asegurándome de que luciera bien. Justo antes de que se cerraran las puertas del ascensor, una blanca y pálida mano se deslizó entre las puertas y las detuvo. Las puertas se abrieron y un hombre delgado de piel blanca y pálida entró conmigo en el ascensor. Él también apretó el botón del tercer piso. En ese instante, pude notar algo peculiar. Usualmente, cuando alguien presiona el botón de un ascensor, la luz del botón cambia a blanca o quizás amarilla. De hecho, cuando presioné el botón del tercer piso, cambió a color amarillo. Pero cuando el hombre delgado y pálido presionó el botón del piso, se volvió rojo. Nunca antes había visto algo así en mi vida, pero no dije nada. No quería causar un problema. Ya saben, no quería ser el chico tonto que se asombra por la luz de un botón. Simplemente cerré la boca. Pero entonces tuve una sensación extraña. El hombre pálido nunca me miró cuando ingresó. Pero de alguna manera, cuando estaba parado de espaldas frente a mí, pude sentir que me observaba fijamente. Levanté la mirada y efectivamente, él me estaba mirando. Fue entonces cuando noté algo curioso. El hombre vestía un traje negro y, aunque estaba bien cubierto,
pude ver que tenía tatuajes de color negro, rojo y morado. Imaginé que estaba cubierto de pies a cabeza con tatuajes. Sin embargo, no pude entender qué eran los tatuajes. Me sentí muy incómodo porque el hombre me miró por encima de mi cabeza todo el viaje hasta el tercer piso. Parecían los 3 malditos pisos más eternos de mi vida. Cuando llegamos, las puertas se abrieron y escuché un sonido extraño que me hizo doler los dientes. El sonido era muy raro. A pesar de lo extraño del hombre, decidí sonreírle y permitir que él saliera primero como muestra de respeto. Pero él no se movió, aunque seguía observándome fijamente. Las puertas comenzaron a cerrarse y el hombre no se movía. Entonces extendí mi mano para detener las puertas y me bajé en mi piso. La sensación que tuve al poner un pie fuera del ascensor fue como entrar en un congelador de carne. Un escalofrío me recorrió toda la piel y mis dientes comenzaron a crujir entre ellos. Cada vez me dolían más. El aire acondicionado era muy frío. Eché un vistazo detrás de mí para ver si el extraño hombre me estaba siguiendo, pero aún seguía dentro del ascensor, mirándome. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, y cuando digo a un lado, quiero decir que su oreja derecha estaba completamente plana contra su hombro. En ese segundo que hicimos contacto visual, sus labios se estiraron en una sonrisa, y justo antes de que la puerta se cerrara, él chasqueó sus dientes 2 veces. Negué con la cabeza, pensando que era una especie de broma. Tal vez el bufete de abogados eran bromistas o algo así. Eso pensé. Aún así, me alejé de los ascensores. Todavía no se habían encendido las luces de las oficinas, pero podía escuchar el ruido de los teclados, los teléfonos sonando y la gente hablando. Comencé a caminar por la sección de recursos humanos, preguntándome por qué no habían encendido las luces. Solamente las luces de emergencias estaban encendidas. Pero, ¿cómo podría alguien trabajar en esas condiciones? Cuando llegué a mi escritorio, pensaba arreglar todo antes de que algún superior llegara, pero me encontré con una pequeña sorpresa. El escritorio estaba lleno de basura, con restos de comida y hasta un pañuelo con manchas. Aún así, tomé un cesto pequeño de basura que estaba al lado del escritorio y comencé a limpiar. Puse mi saco dentro de un cajón y organicé el escritorio a mi gusto. Estaba tan concentrado en organizar todo que no me di cuenta en qué momento la oficina quedó en silencio total. No más teléfonos, no más voces, no más teclas presionadas. Simplemente silencio. Cuando me di cuenta de eso, dejé de moverme, sintiéndome como si estuviera bajo los focos. Me lamí los labios y probé sangre. No entiendo cómo, pero me lastimé los labios. También noté que mis dientes no solo dolían, sino que también palpitaban. Entonces, las luces comenzaron a encenderse, comenzando desde el otro extremo de la oficina hasta llegar a donde estaba. Seguí sin moverme, sintiendo aún mi sangre. Me sentí algo tonto por estar asustado y me puse de pie. Y entonces pude ver que todos los demás en la oficina ya estaban de pie, mirándome. No podía ver sus rostros porque cada uno de ellos tenían máscaras de espantapájaros. Cada uno de ellos. Las máscaras eran de diferentes colores, pero los ojos y la boca de cada máscara eran completamente negros.
Me quedé en estado de shock por un segundo, antes de que mis piernas comenzaran a moverse. Fue muy extraño. Mis piernas estaban corriendo. Mientras corría por todos los cubículos, las cabezas de los espantapájaros giraban conmigo. Pero también noté que no todas las personas estaban de pie. Algunos de ellos presionaban los teléfonos contra el grueso material de sus máscaras. Otros golpeaban sus caras contra sus teclados. Pude notar a un hombre en el suelo. Estaba con los brazos cruzados sobre su vientre, repitiendo una y otra vez, Nancy. Entonces, mientras mis piernas me impulsaban hacia las escaleras para escapar, giré al escuchar la conversación de un operador. Y le damos la bienvenida al club. Una remodelación ha sido programada. El dentista llegará en breve. Mi nombre es Samuel y seré su operador el día de hoy. Miembros. Entonces, una señal luminosa entre los ascensores parpadeó. Pude leer Industrias Woodward. Y debajo, un cartel más pequeño, el cual decía, establecido en 1888, Londres. Estaba en el tercer piso, pero no era el mismo tercer piso donde me había entrevistado la semana anterior. Golpeé la escalera corriendo y no me detuve hasta que estaba en mi auto. Me alejé lo más rápido posible. Estaba temblando tanto que tuve que detenerme un poco para descansar. Cuando llegué a casa, me di una ducha para relajarme. Y al salir del baño, me di cuenta de que estaba cubierto de marcas negras y rojas. No podía entenderlo. Inclusive, en algún momento de la noche perdí un diente. Mis labios todavía sangran y mis ojos están rojos como la sangre. Lo que es extraño es que puedo sentir un anhelo de regresar a ese edificio de ladrillo rojo con techo verde y presionar el botón del tercer piso 2 veces para sentarme en mi escritorio y usar esa máscara de espantapájaros. Las marcas cubren la superficie de mi piel. Pero si todavía estuviera usando lo que vestí ayer, las marcas apenas se notarían, justo como ese hombre en el ascensor. Estoy sentado aquí sacudiendo mi cabeza y noté una marca realmente horrible. Es un hematoma, pero un tipo muy específico de hematoma. Es como una marca de mordisco. Estoy cubierto de marcas de mordeduras humanas y cada vez se vuelven más oscuras. Creo que ese es todo el currículum que necesitaré para mañana, para mi primer día en Industrias Woodward.